Bueno, buenas tardes, yo soy Julia Cane. Mi trabajo se denomina Detección de micoplasmas hemotróficos en gatos con y sin cuadros de anemia. Es mi trabajo de orientación final, trabajo final de carrera, en el cual, bueno, mi tutora fue Norma Pereira y mi cotutor fue Gustavo Tarta. Para comenzar voy a explicar un poco lo que son los micoplasmas hemotróficos felinos. Bueno, son los agentes causales de la hemoplasmosis felina o anemia infecciosa felina. Bueno, para arrancar un poco con lo que es la taxonomía, estos pertenecen a la clase Molicutes, orden Mycoplasmatales, familia Mycoplasmataceae y género Mycoplasma. Dentro de los micoplasmas hemotróficos afectan a diferentes especies. Las especies que afectan a los felinos son los micoplasmas Haemophilus, Candidatus Mycoplasma haemominutum y Mycoplasma turicensis. Dentro de estas tres especies, el más patógeno es Mycoplasma haemophilus, y las otras dos especies, que tienen el término Candidatus por delante, porque todavía no está del todo definida la taxonomía, son mucho menos patógenas que la anterior. Antes estas bacterias pertenecían al género Hemobartonella, y hasta hace una década se encontraban en el orden Rickettsiales. Aquí puede verse una foto de microscopía electrónica donde se ve adherido los hemoplasmas al glóbulo rojo. Estas son bacterias que se adhieren a la superficie de los glóbulos rojos generando cuadros de anemia. Miden aproximadamente entre 0,3 a 0,8 micras y son bacterias pleomórficas que pueden variar sus formas, generalmente tienen forma circulares o de anillo y en algunos casos también forma de bastón. Estos microorganismos no son cultivables. Aquí se ve una imagen con lo que es los frotis sanguíneos, que es uno de los métodos diagnósticos para esta enfermedad. Así se ven en la periferia de los glóbulos rojos. Hay diferentes factores predisponentes a partir de los cuales los gatos pueden, tener mayores posibilidades de infectarse con estas bacterias. Uno de ellos es la edad. Los gatos que tienen más de un año tienen mayor probabilidad de infectarse con estas bacterias. Los gatos machos también tienen mayores probabilidades. La época del año también es un factor que influye debido a que es la estación reproductiva, más que nada en primavera-verano. También hay más probabilidades de que se contagien con estos microorganismos. Los hábitos de vida también se da más en gatos outdoor, es decir, aquellos animales que tengan acceso a exteriores. Con respecto al plan sanitario, también es más frecuente que se afecten animales que tengan plan sanitario incompleto, debido a que es más probable que tengan un estado general, o sea, desmejorado. Y también la presencia de artrópodos hematófagos es un factor predisponente, ya que es uno de los modos de transmisión de estos agentes. Principalmente en nuestra región y en el caso de los gatos, más común es a partir de la pulga, Tenocefalides felis. Otras vías de transmisión, o sea, el principal factor que hace que se transmita estos microorganismos es el contacto con sangre de gatos infectados. Puede ser a partir de peleas, más que nada por el contacto directo, por los artrópodos hematófagos o de forma iatrogénica, principalmente a partir de transfusiones sanguíneas. Con respecto a la patogenia de esta enfermedad, para introducir un poco, tiene varias fases. Una fase preparasitémica, en la cual no hay signos clínicos ni bacterias en circulación, dura aproximadamente de 2 a 17 días. Posteriormente pasa a una fase aguda, que es donde hay bacteriemia y se expresan los signos clínicos de la enfermedad, que son signos relacionados a la anemia que se genera por la hemólisis que se genera, que son, principalmente los signos pérdida de peso, anorexia, decaimiento, fiebre, también puede haber taquipnea, taquicardia, y al examen físico puede evidenciarse una palidez de mucosas. Y esta fase dura aproximadamente un mes. También está la fase de recuperación, donde hay anemia como único hallazgo, y también puede durar un mes. Muchos animales, más que nada cuando son afectados con el Mycoplasma haemophilus, pueden terminar con la muerte del animal, y generalmente cuando se afectan con Mycoplasma haemominutum y turicensis, llegan a esta fase de recuperación. Y después pasan a una fase de portador que puede durar de por vida, y en los animales están clínicamente sanos, y a la PCR se detectan positivos. Para el diagnóstico de esta enfermedad existen pueden realizarse estudios hematológicos para evidenciar la anemia, principalmente a partir del los valores se van a encontrar alterados en el hematocrito, el recuento de glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina y los índices hematimétricos, y una vez que se realiza el frotis sanguíneo, puede realizarse la búsqueda de estructuras compatibles con micoplasmas. Y para terminar de confirmar, se realizan estudios moleculares
dentro de los cuales podemos encontrar la reacción en cadena de la polimerasa. Para este trabajo lo que se realizó es la utilización del analizador Pocket, que es este aparato que se ve aquí a la derecha, que utiliza una única fuente de calor isotérmica, y lo que se utiliza para realizar son estos tubos, denominados tubos R, a partir de los cuales se utiliza esta única fuente de calor, y dentro del tubo se genera una corriente de temperatura, y las diferentes fases de la PCR se van realizando en las diferentes partes del tubo. En la parte inferior, la desnaturalización, por encima la hibridación, y en el medio la extensión. Para cada microorganismo se utilizó un kit diagnóstico que viene específicamente para cada micoplasma, y posteriormente, aproximadamente entre 40 y 45 minutos, cuando terminan los ciclos, se expresa en la pantalla del analizador si es positivo o negativo para los diferentes micoplasmas. Entonces, en resumen, para resumir más o menos lo que hicimos para este trabajo, fue la recepción de muestras de sangre con anticoagulante, ETA, y se recolectaron datos de los animales a partir de una ficha clínica. Posteriormente se realizaron los estudios sanguíneos, como anteriormente nombré, todo el hemograma se realizó de manera completa, y los estudios moleculares a partir de la PCR Pocket. Bueno, los resultados que obtuvimos. Al realizar los estudios hematológicos la totalidad de las muestras analizadas fueron 16, pero en el caso de los estudios hematológicos, lamentablemente una muestra llegó en cantidad insuficiente, así que no se pudo realizar, pero cuando realizamos los estudios hematológicos pudimos evidenciar que 9 gatos presentaron anemia. Otros 4 gatos presentaron anormalidades en el leucograma, es decir, en los valores de los glóbulos blancos, pero no son de tanta significancia para el diagnóstico de esta enfermedad. Para terminar de confirmar cuáles eran los gatos, o sea, si teníamos gatos positivos o no a los micoplasmas, se realizó el estudio molecular a partir de la PCR Pocket, y a partir de estas 16 muestras obtuvimos 6 animales positivos. Un animal positivo para Mycoplasma haemophilus, 4 para Mycoplasma haemominutum y 2 para Mycoplasma turicensis. Las muestras fueron recibidas en el laboratorio y fueron sacadas por veterinarios de la región, del sur de Santa Fe y sureste de Córdoba. Y a partir de esta cantidad de positivos pudimos determinar que el porcentaje de infección fue de un 37,5%. La especie más prevalente, entonces, podemos determinar que fue Mycoplasma haemominutum. Esto coincide con otros estudios realizados en otras partes del mundo, que es la especie más prevalente. Se cree que Mycoplasma haemophilus, al ser más patógeno y generar mayor mortalidad en los animales, no se encuentra tanto a comparación de las otras 2 especies menos patógenas. Y con respecto a los cuadros de anemia, pudimos determinar que de los positivos, uno de ellos no presentó anemia, 4 de los 6 afectados sí presentaban cuadros de anemia, y todo esto relacionado al estudio hematológico, y justamente uno de los positivos fue el que no pudimos determinar los estudios hematológicos porque la muestra fue insuficiente. También, pudimos determinar que hubo una coinfección, es decir, que un animal estaba afectado por 2 especies de micoplasmas, las especies menos patógenas, que son Mycoplasma haemominutum y turicensis. Pudimos ver que el animal sí tenía anemia, pero no presentaba ningún signo clínico. Con respecto a las características de los infectados, se determinó que la mayoría eran adultos, que era uno de los factores predisponentes, a excepción de 2 animales, la mayoría tenía más de 1 año, el 100% de los afectados eran machos, la mitad estaba esterilizada, la mayoría tenían hábitos outdoor, que esto decíamos que es muy importante, debido a que los gatos con accesos a exteriores tienen más posibilidades de estar relacionados con otros animales, que se generen peleas y que estén en contacto con artrópodos hematófagos. Y la mayoría, a excepción de 1, estos fueron datos aportados por los propietarios, tenían el plan sanitario incompleto, solamente 1 tenía el plan sanitario completo. Con respecto a los signos clínicos, a partir de la ficha clínica pudimos determinar que de los positivos, la mitad presentaba signos clínicos y la otra mitad no. Entonces podemos sacar la conclusión de que la mitad de los positivos eran portadores asintomáticos. Y con respecto a los antecedentes de anemia, que nos pareció interesante consultar a los propietarios si ya alguna vez en su vida el gato había presentado o no cuadros de anemia, uno de ellos nos respondió que sí, tuvo antecedentes y recidivas.
Es decir, que presentó un primer cuadro de anemia el año pasado, en noviembre de 2019, y este año volvió a presentar un cuadro de anemia. Consultamos con la veterinaria que los trató y nos comentó que se hicieron tratamientos antibióticos. El tratamiento para la hemoplasmosis consiste en administrar doxiciclina, 10 miligramos kilo, por 3 a 4 semanas. En este caso, en ambos cuadros se realizaron tratamientos, y a pesar de eso, cuando se realizó en agosto del 2020 la PCR, siguió dando positivo. Esto es lo que nos lleva a confirmar que los tratamientos antibióticos no fueron eficaces para eliminar los microorganismos. Entonces, coincide con lo que dice en la bibliografía, que a pesar de que se realiza el tratamiento, quedan como portadores asintomáticos. Al realizar los frotis sanguíneos de cada una de las muestras, en ninguna se evidenciaron estructuras compatibles con micoplasma, hablando de los animales que dieron positivos a la PCR. Sí pudimos ver estructuras compatibles con micoplasmas en un animal que nos dio negativo a la PCR. Esto nos lleva a pensar que ese animal puede estar afectado con micoplasma de una especie diferente a las que estábamos buscando. Esto es, bueno, más que nada podemos pensar que puede ser un micoplasma de otros hospedadores. Hay estudios que ya que confirman que, por ejemplo, micoplasmas hemotróficos de porcinos se encontraron en perros, o micoplasmas hemotróficos de gatos se encontraron en los perros, o sea que puede haber un intercambio entre especies de estas bacterias, pero bueno, y por eso puede haber sido positivo al frotis, pero negativo a la PCR. Perdón, Julia, faltan 3 minutitos. Bien, perfecto, ya termino. Bueno, y como conclusión, o sea, fue una población pequeña la que estudiamos, pero a pesar de eso pudimos encontrar las 3 especies que afectan a los gatos. Bueno, Candidatus mycoplasma homominutum fue el que más prevalente. El porcentaje de infección, que fue de 37,5%, fue más alto que en otros estudios, pero no hubo, o sea, fueron animales, digamos, otros estudios que aproximadamente ese porcentaje de infección varía entre el 10 a 20%, eran poblaciones de animales sanos, estos eran animales de consultorio y puede estar un poco sesgado el resultado. La mitad de los animales afectados presentaban signos de anemia, y más de la mitad, que fue de los positivos, presentaban valores hematológicos indicativos de anemia. Así que bueno, a pesar de que fue una población pequeña de animales, pudimos confirmar la presencia de los 3 microorganismos, cosa que por lo menos en nuestra región no había un estudio que confirme la presencia de las 3 especies de micoplasmas en felinos. Así que bueno, muchas gracias, y si hay preguntas, escucho. Muchas gracias, Julia. Súper interesante. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta. Ana. Sí. Tenés la mano levantada. Dale. ¿Qué tal, Julia? Te felicito. Muy interesante. Siempre con micoplasma es un misterio. Si está o no está. Si tiene o no tiene. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el mayor porcentaje de los micoplasmas no patógenos, ¿no? Que hallaron en estas pruebas. Siendo que es no patógeno y en teoría el sistema inmune lo tendría que evadir o sea, de alguna manera combatir, ¿pensaron por qué te pudieron dar estos resultados con mayor proporción de animales infectados con los no patógenos que con los patógenos? ¿Creen que es por el tema de la muestra? O a lo mejor... A mí también me llamó la atención, pero mirando muchos estudios que se realizaron con una población mucho más grande, siempre resultaba el micoplasma homominutum con mayor prevalencia. Y bueno, las conclusiones que se sacan por todos lados es que el micoplasma homominutum tiene una mayor facilidad para replicarse que los demás, y tienen como logran un mayor equilibrio, y por eso, digamos, al no generar signos, se cree eso, y más que nada porque el micoplasma hemophilus es muy patógeno y en general, o sea, en muchos casos termina con la muerte del animal. Y por ahí se registra menos cantidad de casos debido a eso. Está bien la teoría, sí, es más parásito claro. que el otro, me permite sobrevivir. Está bien, muchas gracias. Nada. Yo te quería consultar, Julia, que a mí siempre también me parecen súper interesantes, porque los micoplasmas vos lo buscáis y seguro que lo encontrás en cualquier especie, ¿no?
Eh, estimo que tendrás la muestra de ADN almacenada porque debe ser súper interesante a futuro poder cuantificarlo, ¿no? Y poder pensar a ver qué correlación hay entre la clínica que vos mencionaste en tus resultados con la cantidad de micoplasma que pueda llegar a estar infectando a ese animal, ¿no? Porque en una población, como vos bien mencionaste, pequeña, encontraste una prevalencia elevadísima, entonces claramente que el micoplasma está circulando, ¿no? Entonces debe ser súper interesante pensar a futuro en qué pasaría con eso. Claro, sí, la idea es seguir y seguir recibiendo muestras para seguir buscando y a tener una población más grande y llegar a un resultado más significativo, digamos, más que nada. Y si las muestras vamos guardando todo Claro. por las dudas. Sí, me imagino. Es que son altamente significativos porque en muy pocas muestras encontraste una prevalencia elevada, entonces seguro que si aumentás tu espacio muestral va a aparecer un montón más. ¿Norma? No, sí, que quería comentar que justo, bueno, este trabajo surge en época de pandemia, cuando Julia tiene que terminar, hacer su trabajo final para poder optar, para poder terminar la carrera. Es por eso que se utilizó este sistema de PCR Pocket, que es la que contamos acá en el laboratorio donde ella pudo trabajar. Las extracciones de ácidos nucleicos están guardadas y si se pudiera continuar con otros estudios, por supuesto, cuantificar como vos decís sería realmente interesante, sí, por supuesto. Así que bueno, están ahí como para ver qué se puede seguir haciendo. Qué lindo, qué lindo. Ya lo vamos a charlar. Bueno, si te interesa. Yo quería hacer una pregunta a Julia y por supuesto a mi amiga Norma. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hace mucho que empezamos con los micoplasmas, yo con los porcinos. No, lo que le quería preguntar con respecto a la serie, digamos, a la especie felina, si ustedes han pensado o han guardado también muestras de sangre o de suero para hacer BIVIV, porque generalmente se asocia el micoplasma patógeno a los animales que están inmunodeprimidos. Y digamos, nosotros en nuestro laboratorio hicimos PCR pero de micoplasma, pero no usamos el kit que utilizaron ustedes, otro tipo de PCR anidada, y hicimos la relación de que esos animales, que fueron procesados por supuesto por virología, si eran BIF y VILEF positivos, y nos dio una gran asociación entre la presencia del micoplasma y la presencia de eso. Digo, por ahí capaz que si ustedes tienen guardado podríamos aunar esfuerzos y sacar algún resultado en conjunto. Juli, ¿querés contestarle vos? Yo, porque de lo que ella utilizó para el trabajo final, después se siguieron analizando otros datos, y de los positivos no me acuerdo exactamente a cuántos se les hizo el test de BIVILEF, y algunos dieron positivos. El problema, Sandra, no sé si les pasa a ustedes, es la poca cantidad de sangre que se le puede sacar a un gato. Sí, nosotros como recibimos los gatos, tenemos el laboratorio dentro del hospital escuela, y tanto machacar a los profesionales, los alumnos, viste, ya vienen con miedo, viste, vienen y se alcanza esto, entonces... A mí me llamó la atención porque, bueno, las muestras en esta pandemia además fueron, se habló con los veterinarios, quedamos de acuerdo y mandaron. Y siempre la cantidad de muestras fue muy poquita. Así que a los que le pudimos hacer, que eso es lo que no me acuerdo cuántos dieron positivos a BIVILEF, de los positivos, algunos infectados e inclusive coinfectados, los que tenían 2 micoplasmas, también dieron positivos a BIF, Julia, eso es lo que no me recuerdo. Sí, a BIF dieron positivos, o sea, de los 7, porque pudimos sumar un positivo más, y dentro de estos 7 le hicimos, creo que a 5 le hicimos el test de BIF-BILEF, y 2 nos dieron positivos a BIF. Uno tenía coinfección con Mycoplasma haemominutrum turicensis y positivo a BIF. Y el gato, es porque es mío, te lo puedo decir, está normal, prácticamente. O sea, tuvo unos cuadros de decaimiento, pero a pesar de tener todo eso, podemos tener el cuadro clínico.
Viste que hablan de que la inmunología en el gato puede ser portador y lo expresa cuando está inmunodeprimido, pero mientras tanto Claro. está acantonado y por eso muchas veces los antibióticos aparenta que el animal está físicamente mejor, pero en realidad el micoplasma lo tiene. Claro. Cuando aparece alguna inmunodepresión, ahí reaparece el cuadro de anemia. Eso es lo que dice la bibliografía, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchas gracias, pero ya te digo, nos podemos mantener en contacto para los gatos. Por supuesto, seguimos con los gatos. Empezamos con los gatos y seguimos con los gatos. De los porcinos vamos a los gatos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.